Mi nombre es Ciris, la diosa que fue desterrada del reino de Vegeta, pero ahora veo por qué el suyo ha cambiado de rey, por eso los sellos y villanos que derrotó fueron liberados a su muerte. Llegar, diría Ciris, la cual veía al Saiyajin. Vaya, por lo que veo tendré que hacer una limpieza en el multiverso, pero eso no importa, dime qué es lo que quieres, ni digas que derrotarme porque con ese poder no eres más que un simple chiste a la par mía, diría Goku, el cual estaba serio mientras veía a la guerrera. Pues no creo eso que dices ni siento tu insignificante poder, no me hagas reír, que con ese poder piensas que me ganarás, diría Ciris, la cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Jaja, lo mismo te debería decir, que ese poder que tiene es tan bajo que no serías capaz de no tocarme, pero ya dejemos de palabras que se las lleva el viento, diría Goku, el cual se movió a una descabellada velocidad con un brutal golpe. Cabe recordar que el guerrero estaba en la fase de luz incompleta. Ciris lo logró ver por tan solo en microsegundos, pero cuando vino a ver ya había sido impactada por un fuerte golpe que la sacó disparada hasta impactar con unas rocas que las destruyó por el brutal impacto, mientras a una descomunal velocidad se ponía de pie y logró bloquear un brutal golpe que iba a donde ella, y cuando lo detuvo sintió una fuerte potencia en los golpes del guerrero. Vaya, eres buena, pero eso es todo lo que puedes hacer, diría Goku, el cual tomó distancia mientras veía a la guerrera. Y eso que aún no ves mi máximo poder, y estás hablando, cuando lo veas solo serás una hormiga a la par de una reina, diría Ciris, la cual tenía una pequeña sonrisa. Pues vamos, demuestra ese poder del que dices, no te preocupes por el daño, que todo está a salvo, nada será destruido, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa al batallar con ella. No, por el momento estoy bien así, no quiero pasarme con un simple niño, diría Ciris, la cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que todo lo que había a su paso se destruyó por completo por la brutal velocidad. No tiene un mal poder, pero no creo que sea suficiente ella para ganarme una batalla, solo la dejaré unos minutos pensar que es superior a mí, por lo que veo no sabe quién soy de verdad, diría Goku, el cual recibió el brutal golpe en toda la cara que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo el fuerte golpe que iba a donde él, pero una veloz patada le dio de lleno que volvió a salir disparado hasta impactar fuertemente el suelo. Inmersión del caos rojo eterno, diría Ciris, cuando lanzó el fuerte ataque a una descomunal velocidad que a su paso se iba generando un caos y destrucción hasta llegar a su destino, que al no más impacto se creó una inmensa explosión por el brutal impacto, y a su paso solo se iba viendo una destrucción sin fin. Vaya, lo derrote tan fácil, no creo que los débiles mueran así de fácil, pero bueno, no soy quien para juzgar a los débiles, diría Ciris, la cual veía donde se había generado la inmensa explosión. Vaya, no creo que el sueño Goku haya muerto así, diría Mikosin, la cual veía la situación desde el palacio. Pero en eso la presión del aire cambió por completo, todo el ambiente dejó de ser como lo era, uno lleno de caos y sufrimiento, muerte y caos se olía a su paso. Un guerrero se ponía de pie de nuevo con una pequeña sonrisa que reflejaba que él aún no estaba herido, que aún tenía algo que hacer. Imposible, ¿cómo es posible que haya podido vivir al recibir ese ataque por completo? Eso no debería ser ni posible y lo sabes perfectamente, diría Ciris, la cual veía al guerrero, ella no sabía qué había pasado. Vaya, sí que eres ingenua al pensar que podrías hacerme algo con un ataque así de débil, dime, ¿acaso eso es todo lo que la gran Ciris, como te haces llamar, puede hacer? Diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Si no has visto nada de mi poder y estás celebrando que has sobrevivido a un ataque así de débil como ese, diría Ciris, sería. Si débil lo que digas, diría Goku, el cual le dio un brutal golpe a una descomunal velocidad que el brutal golpe solo se escuchó el crujir de algunos huesos de donde impactó el guerrero. Maldición, ¿cómo fue posible eso? Ni lo vi cuando se movió, diría Ciris, la cual estaba seria mientras veía a el guerrero. Vamos, no he usado ni el mínimo de poder y crees que ya has ganado, vamos, dame más batalla, que esto solo es el comienzo de algo majestuoso, por fin podré ver qué tan fuerte son los seres, diría Goku, el cual veía a la guerrera. Perdón por preguntar, pero ¿tú quién eres? Por tu forma de hablar sospecho de algunas cosas que podrían pasar, diría Ciris, sería viendo al guerrero. Bueno, pues yo soy Goku, el guardián supremo, uno de los seres más poderosos de la misma existencia, con el gran rey que no puedo mencionar, diría Goku serio. El guardián, nunca he escuchado de alguien así, solo de reyes, nada más, pero ¿qué más da ese cargo? Te lo puedo quitar al matarte, diría Ciris con una pequeña sonrisa, sintiéndose capaz de destruir a alguien como Goku. Jaja, ¿qué es lo que dijiste? ¿Es que puedes quitarme este cargo? Ni en tus mejores sueños podría pasar eso y lo sabes perfectamente, ¿acaso no sientes mi poder? Diría Goku serio antes la situación. Eso ya lo veremos, nadie es invencible en lo largo de la existencia, todos podemos derrotar a simples cucarachas, diría Ciris seria, ya que sabía que era posible destronar a Goku, pero en billones de años de ella.
Si eso aplica en seres que son capaces de enfrentarse a una batalla a muerte en mi máximo poder, dime ¿acaso conoces este estado, el Ultra Instinto? Diría Goku serio. Por supuesto es el estado de los ángeles guardianes, los que cuidan las puertas del cielo e infierno, diría Cyrus seria. Así que hay ángeles también, porque mi cousin no me habrá mencionado eso. Bueno, ¿qué importa? Eso me da igual, pero debería hacerle una visita, ¿o no? Se hacía la pregunta el Saiyajin con una pequeña sonrisa. No pienses en hacer esa estupidez, te recuerdo que esos son territorios de dioses supremos, y si llegas a pisar esos lugares tu muerte está más que cantada, así que es mejor que te alejes de lugares así, diría, en serio, porque sabía lo que quería hacer el Saiyajin. Ahí le quitas lo divertido a la vida. Así no me gusta imaginar una batalla con el dios de la muerte. ¿Cómo sería? Por Dios, déjame ir, diría Goku serio. No tienes el permiso de ir a ese lugar por el poder del Rey Supremo, te ha prohibido ir a territorios ancestrales, diría Ten serio. Venga, no seas así, deme el permiso de ir a ese lugar y enfrentarme al dios del cielo y el dios del inframundo, diría Goku suplicando. Primero, ellos son reyes, no dioses. Los dioses son los destructores, así que es algo que debes cambiar primero y aún no estás listo, debes mejorar en eso de inmadurez, diría Ten, el cual cortó comunicación con él. Vaya, deberé hacer todo por mí mismo, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te da gracia? Diría Cyrus, la cual no sabía por qué Goku tenía esa sonrisa, ya que la comunicación con Ten solo la escucha él. Ay Cyrus, si supieras por qué capaz sales huyendo de este lugar como una cobarde, diría Goku, el cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Cyrus no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión. Venga, demuestra más poder, a ver si esa guerrera distinta aumenta ese mísero poder y se libre como las bestias. No quiero seguir humillando a la basura, diría Goku serio. ¿Basura yo? ¿Acaso estás bien de la cabeza? Diría Cyrus seria al ver al guerrero por lo que había dicho, ya que ella tenía un poder brutal. Bueno, es que tu poder es una basura a comparación al mío, no eres nada a la par del mío, yo solo estoy ahora divirtiéndome, no quiero humillarte, pero lo haré, solo es cuestión de mi diversión. Si me das una buena pelea puede que dure un poco más la batalla, si no rápido te mataré o quién sabe, te dejo vivir de nuevo, diría Goku, el cual se lanzó a una descomunal velocidad. Pues quiero ver que lo intentes, quiero ver que seas capaz de hacerlo, diría Cyrus, la cual liberó el 20% de su poder y se lanzó a una descomunal velocidad también. Ambos, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión de la cual salieron ambos, dándose fuertes golpes a unas descomunales velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando eran catastróficos. Por donde iban pasando solo iban generando caos y destrucción por las brutales velocidades de ambos guerreros. Goku de una veloz patada fue enviado a estrellarse por segunda vez en la batalla, pero se puso de pie rápidamente y esquivó dos brutales golpes que iban a donde él. Cyrus impactó la tierra, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se destruye. Goku a través del fuego pasó y le dio un brutal golpe con una fuerza sobrehumana para muchos. Cyrus lo recibió de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente unas paredes que las destruyó por completo, que se generó una inmensa explosión. Vamos, ponte de pie, que ese golpe solo fue una pequeña parte de mi poder, ni pequeña fue, diría Goku viendo dónde había caído la guerrera. Maldición, sus golpes son tan fuertes que a veces se me hace imposible verlos, pero ya solo debo acostumbrarme y cuando lo haga, él estará perdido, diría Cyrus con una pequeña sonrisa. ¿Piensas que podrías hacer esa estupidez? ¿Acaso eres estúpida? Dime. Diría Goku serio por lo que había dicho la guerrera. Pues el estúpido aquí es otro, no yo, así que no digas estupidez, diría Cyrus con una pequeña sonrisa mientras veía a su rival. Vaya, ¿piensas que podrás hacerme algo? No me des gracia, solo eres una niña que quiere enfrentarse a un rey de verdad, pero bueno, solo te doy el gusto, porque de vencerme solo será un juego de niños para mí, diría Goku. Tan juegos de niños que no eres capaz de verme, diría Cyrus, la cual lanzó un fuerte golpe que fue detenido con el antebrazo del guerrero, mientras una mirada seria se vio en él. Deja de hacer estupidez y demuestra un verdadero poder, haz valer esa tal supremacía que tanto mencionas, diría Goku, el cual le dio un brutal golpe. El ambiente cambió por completo a uno más frío, la presión que liberó el Saiyajin fue intensa mientras veía el guerrero. Imposible, su intento asesina aumentó aún más, ese estado es brutal, ¿cómo es posible? Diría Cyrus, la cual dio algunos pasos hacia atrás por el temor que siento al ver al guerrero por tan solo unos segundos. Vamos, ¿qué pasa? Dime, ¿acaso te doy miedo? Diría Goku, el cual solo tenía una sonrisa de oreja a oreja mientras veía a la guerrera. Imposible, la presión que libera es intensa, su poder es tanto que no sé si podré estar más tiempo de pie, diría Cyrus, la cual estaba de rodillas sin que se diera cuenta. ¿En serio que no puedes soportar una simple presión como la mía? Qué débil terminaste siendo, diría Goku, el cual bajó un poco eso.
¿Cómo es posible que seas tan fuertes? Pero no, esto no será mi fin, deberé ponerme de pie y luchar hasta el último segundo. Nada es imposible en esta vida, hasta lo imposible es fácil, diría Cyrus, la cual se ponía de pie mientras su ki no dejaba de aumentar cada segundo que iba pasado. Su poder no paraba de aumentar, haciendo temblar el área del combate, y de un fuerte grito pasó al 100% de su poder y sin más, intentando romper ese limitador que tenía, mientras una sonrisa se le formó. Vaya, ¿podrás con ese poder hacerme algo? Eso ya lo veremos, diría Goku, el cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe, que el mismo espacio y tiempo casi se detiene por la brutal velocidad. Esto no será mi fin, este solo será mi ascenso a la grandeza, diría Cyrus, la cual también se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el brutal impacto, del cual dos veloces rayos empezaron a ver cómo se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades. Por todo ese gran espacio del palacio solo se veían veloces rayos que se iban impactando brutales golpes. Cyrus se movía a unas descomunales velocidades mientras iba soltando brutales golpes. Ella tenía toda la intención de matar a su rival. Goku solo estaba esquivando y respondiendo la mayoría de golpes, porque esa batalla solo era un juego de niños para el Cyrus. Lanzó una brutal patada que el tiempo a su paso se detuvo por tal velocidad. Goku, al ver eso, puso su antebrazo que detuvo el fuerte golpe a la vez que salió impulsado unos cuantos metros, mientras se recompuso de nuevo, mientras una sonrisa no se le borraba. ¿Cuál es la risa? ¿Acaso no te puedes tomar esta batalla en serio?, diría Cyrus, la cual veía al guerrero y no entendía por qué esa sonrisa. No eres nada más que una simple mosca que quiere tener un título importante o reconocimiento. ¿Por qué? ¿Por tus padres? ¿Algún líder? Porque dime, diría Goku, el cual su expresión cambió a una más seria, que solo su mirada era más fría ahora. Te equivocas, no es por nada de eso, solo quiero demostrarles a todos que una simple mujer puede ser más fuerte que cualquiera, pero veo que eso me lo impides tú, diría Cyrus, la cual estaba seria. No te equivocas, eres fuerte, pero ante mí, el Guardián Supremo, es imposible que me llegues a superar. Te recuerdo que yo poseo unos de los poderes más grandes de la misma existencia, pero bueno, eso aún no lo entenderás. Capaz a mi ángel guía, si seas capaz de derrotar e humillarla, pero ella no es apta para batallas, es muy miedosa, diría Goku. Entonces, ¿por qué no la borras de la existencia y creas un nuevo ángel? Como dices que eres el Guardián Supremo, me imagino que puedes hacer eso, diría Cyrus. Sería. Si eso es perder el tiempo, que el próximo rey del todo se haga cargo de eso. Si quiere tener al mismo ángel guía o no tener será su decisión, pero ya dejemos la charla y terminemos esta aburrida batalla, diría Goku serio. Tienes razón, ya es momento de que esta batalla sea ganada por la gran Cyrus. Flor pétalos helados, muere con tranquilidad, diría Cyrus. Cuando lanzó un ataque se multiplica en cientos mientras iba a una gran velocidad. Nada mal ese ataque si lo recibo de lleno. Ella pensará que gano, y si lo destruyo con un Kamea la puedo eliminar, y no quiero eso. He sentido un ki cálido en ella, pero bueno, usaré la primera, diría Goku con una pequeña sonrisa. En eso, en todo ese lugar solo se dio una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por la brutal técnica e explosión que se había generado. ¿En serio no puso resistencia Gane con un poder así? No creo, esto ha de ser un juego de él. Si es ese tal guardián que dice su poder sobrepasa los cielos de los infinitos, diría Cyrus, la cual veía la explosión que se había generado. Pero en eso un fuerte viento fue liberado, haciendo que Cyrus fuera movida unos cuantos metros mientras veía de dónde había sido eso. Vaya, eso no fue nada mal, sentía un pequeño dolor al impacto a tu técnica, le hizo falta poder y fuerza, pero para tu nivel de poder fue mucho, pero espero mejores, porque aún tienes un gran camino que debes mejorar muchos con entrenamientos duros y dedicación. A eso puedes ser una reina suprema fácilmente, solo olvida esa estupidez por la cual andas haciendo estragos en el multiverso, así no te volverás nadie, solo una simple diosas que humillaran tarde o temprano, diría Goku serio. Imposible, estás como si nada, bueno, eso era de esperarse de alguien como tú por lo que veo, diría Cyrus, la cual se rindió completamente porque el gran poder del guerrero la hizo ver la realidad, que ella solo era una simple mosca a la par de él. Vaya, te das cuenta de la gran diferencia, y eso que no use el máximo poder, y por lo que veo los dioses de la destrucción son tan débiles que no pueden con una guerrera de tu nivel. Bueno, los entiendo, tu poder es grande, diría Goku, el cual camino donde estaba la guerrera. Espero mi muerte al final, es lo que merezco por el caos que hice, diría Cyrus, la cual estaba de rodillas frente al Saiyajin. Bien, te perdonaré la vida, no soy de andar matando guerreros por doquier, soy más de dar segundas oportunidades, pero te dijo algo que si no haces lo siguiente, posiblemente si te elimine, diría Goku serio. ¿Y qué es eso que me quiere pedir?, diría Cyrus, la cual se ponía de pie. Quiero que tomes el trono del multiverso, no te preocupes por el poder, te voy a entrenar para que seas apta para tener el cargo, diría Goku. Pero usted no es el rey del todo.
¿Por qué está dando su cargo así como así? Diría Ciudis, la cual veía sería al guerrero. Pues mi cargo natural es ser el guardián supremo, debo cuidar del universo por lo cual no debo estar aquí mucho tiempo, así que aceptas tener el cargo, diría Goku serio por eso. Pero podré aceptar, pero los dioses de la destrucción aceptarán que sea su dioses suprema, diría Ciudis, porque sabía el caos que generó en algún multiverso. Y te entreno, obtienes el poder de la creación y creas todo lo destruido, ese será tu castigo si aceptas tomar el cargo de reina del todo, diría Goku serio. Bien, acepto, al final la vida se vuelve aburrida si vas destruyendo, diría Ciudis con una pequeña sonrisa. Bueno, ahora entra al palacio y dile a mi Cousin que te restaure el poder que perdiste. Vuelvo en unas horas, iré por las siguientes diosas de la destrucción, diría Goku, el cual desapareció del lugar. Sí que es confiado, pero bueno, se ve que es un guerrero de buen corazón. Muy pocos guerreros existen como él, diría Ciudis, la cual entró al palacio, que al entrar vio lo bello que era. ¿Y qué haces tú aquí?, diría mi Cousin asustada por ver a la guerrera. No te preocupes, no haré nada, solo quiero que me restaures mi poder por órdenes del rey del todo, diría Ciudis sería. Bien, como él diga, diría mi Cousin, sin dudar, porque sabía el poder de la guerrera y ella quería vivir aún, pero no sabía que su vida está más cerca de llegar a su fin. Ahora nos movemos donde está Goku. Vaya, esto de viajar se me hace aburrido, diría Goku en el espacio mientras pasaba por los multiversos. ¿Por qué no te teletransportas así como lo haces siempre?, diría Ten. Pues se me olvidó el ki de las guerreras, que iré a traer y mejorar este multiverso y marcharme al centro del universo para cuidar todo, diría Goku serio. Bien, ahí puedes crear lo que quieras y tienes el permiso de destruir multiversos si no están en un buen balance. Recuerda que eso hace un buen universo el orden, diría Ten. No te preocupes, haré todo bien, eso espero, pero esto es más difícil de lo que pensé, diría Goku, el cual se sentía cansado, y eso que solo lleva poco tiempo que salió de la dimensión, pero las amenazas le llegan. Bien, dentro de unos años se llevará a cabo la reunión entre los guardianes supremos y los reyes para ver cómo están, y el poder de cada guardián será como un torneo entre ustedes para la diversión de nosotros, diría Ten serio. En serio, pues esperaré ese día con ansias, quiero probar el máximo poder que he logrado, quiero ver quién es tan fuerte para tener una batalla conmigo, diría Goku, el cual llegó al planeta. Pues te deseo suerte, cada guardián es diferente, tú serás fuerte, pero ¿qué tal el de ellos? Es el doble o triple, no sabemos nada, diría Ten. Te recuerdo que para nosotros los Saiyajines no existe límite como tal, si debemos batallar a muerte y superar nuestros límites lo hacemos las veces que sea necesario, diría Goku. Bien, te dejo hacer lo que piensas hacer y suerte en tu camino de nuevo, diría Ten, el cual cortó comunicación. Bien, deberé entrenar de nuevo, mejorar y superar mis límites para no ser perder, diría Goku, el cual bajó al planeta. En el planeta ya había pasado la semana, ya que el tiempo es muy diferente a como es el palacio de Goku. Bueno, ¿dónde se encuentran? Aquí están, diría Goku, el cual se teletransportó a donde ellas. Ambas ya estaban listas esperando la llegada del Saiyajin. Llego, diría Rías, la cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Pensé que nos dejaría plantadas, diría Akeno, la cual solo tenía una pequeña sonrisa al ver al Goku que sí había llegado. No soy de esos guerreros, cuando prometo algo lo cumplo, así que no se preocupen por eso, ahora les tocará entrenar y ser mejores, espero sean capaces de estar en los entrenamientos, que solo tenemos unos meses para que se vuelvan unas diosas, diría Goku. No te preocupes, estamos listas para cualquier situación, por algo hemos entrenado sin parar antes y ahora no será la excepción, los vamos a superar y seremos las más fuertes, diría Ria sería. Bueno, eso espero, listas para su nueva aventura y dejar su pasado atrás y escribir una nueva vida, diría Goku, el cual las tomó a las dos de las manos. Por supuesto que sí, estamos lista de todo lo que se venga, queremos ser las más fuertes, dirían ambas. Y así los tres desaparecieron de ese lugar y en un segundo ya estaban en el palacio de Goku. Aún no me acostumbro a eso, es tan difícil aparecer y desaparecer, siento que todo queda atrás, diría Rías, la cual veía todo. Vaya, así que este es el famoso palacio del rey del todo, diría Akeno, la cual veía todo lo hermoso del palacio. Sí, aunque para mí es algo que ni uso tanto porque yo quería algo más pequeño, pero no se pudo, así que lo dejé como estaba, quitando cosas, eso sí, diría Goku serio. Bien, ¿y dónde nos quedaremos y cuando empezamos nuestros entrenamientos?, diría Rías. Mi Cousin les enseñará sus habitaciones y después le preguntan a ella dónde está la sala del tiempo, ella las llevará a ese lugar donde yo estaré, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras entro al palacio. Vaya, esto es un sueño que no sabemos por qué está pasando, pero está pasado, podemos ser entrenadas por el mismo guardián supremo, eso es algo que nunca los imaginamos, diría Akeno con una pequeña sonrisa. Ni yo, pero ahora estamos aquí y debemos aprovechar esto, diría Rías.
Bien, debemos demostrar que seremos las más fuertes, diría Akeno. Así ambas entraron al palacio y fueron llevadas a sus habitaciones cada una. Y así pasó el día entero en el palacio, donde destacan Goku logró descansar después de millones de años. Al día siguiente todos estaban en la sala del palacio mientras comían, Goku como siempre comiendo a montones. Después de eso se elevó y dijo: me imagino que ya estarán listas para sus entrenamientos y ser las futuras diosas, diría Goku serio. Claro, para algo estamos aquí, ¿no crees?, diría Cell, y sería. Bien, esto solo es el comienzo de su pesadilla, diría Goku, el cual caminó a la habitación seguido de las chicas. Mi Cousin, te encargo el multiverso en mi ausencia, diría Goku, el cual abrió una puerta que al hacer eso una inmensa presión se sintió que les cayó a las guerras. Impresionante la presión que se logra sentir en esta dimensión, diría Akeno, la cual veía eso. Y eso que no es como la que donde estuve yo, pero bueno, no es momento de hablar de eso, hay que entrar y deben soportar aquí. Estaremos un mes entero en la dimensión, podrán ser años incluso, diría Goku. Pero eso no los afectará la edad, pasar años en una dimensión, diría Ria, sería por eso. No te preocupes, por eso no les afectará el tiempo en la dimensión, no les afectará para nada, solo es una ayuda en el entrenamiento, diría Goku. Bien, estamos listas, esto solo será un juego de niños, diría Ciris con una pequeña sonrisa, ya que ella ya había entrenado en este tipo de habitaciones especiales. Bien, les deseo suerte y espero sean más fuertes que ahora, diría Goku con una pequeña sonrisa, el cual dio un paso y entró a la habitación seguido de las chicas, las cuales cayeron de rodillas al no poder soportar la inmensa presión que tenían encima. Vaya, algo así las pone de rodillas, vamos de pie que esto solo es el comienzo, diría Goku. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Cómo seguir el entrenamiento? ¿Podrán las guerreras ser poderosas y tener los cargos que se les darán? No olviden dejar su like para más partes de esta nueva saga.